Esto de la ley del espejo es un tema bastante recurrente en la metafísica actual. No sé si lo han escuchado ustedes. ¿Saben? Incluso esta clase la dimos el año pasado. Ya. ¿Qué es la ley del espejo? La conocida ley del espejo de Yoshinori Noguchi. Eso es japonés, ¿o no? ¿Cierto? Sí. Incluso él escribió un libro, una novela, no sé si lo han leído. Si alguien ha leído, puede decir que sí. Se la recomiendo porque además de explicar la ley del espejo y de enseñar esta ley universal, psicológica, la de la naturaleza, de la psique, eh, es muy emotiva, es como muy corta, es una novela, es un libro cortito, pero muy bonito, porque la historia que sale ahí es una historia muy conmovedora. La conocida ley del espejo, bueno, como dije, propone que nuestra percepción del mundo y de las relaciones humanas son un reflejo de nuestro interior. Esto quiere decir que las circunstancias externas, una mala relación con un familiar, un trabajo que no te satisface, resaltan cómo estamos por dentro, creencias limitantes, manera de pensar. Este autor sugiere, por tanto, que todos los cambios que queramos hacer a cabo con lo que se refleja en el mundo exterior debe suceder primero de manera interna. La causa de lo que ocurre fuera eres tú mismo. La ley del espejo, aquí debería decir, te invita a dejar de lado el victimismo y tomar acción en la vida, cambiándote tú primero. Como, como introducción para explicar este texto, yo podría decir que esto que dice él lo han dicho las religiones de manera distinta. Las distintas religiones dicen que todos tenemos un origen en Dios, que venimos todos de una sola energía. Por ejemplo, la Iglesia Católica, el cristianismo dice que somos hijos de Dios. Por ende, somos todos iguales. El prójimo sería una extensión de nosotros. Y eso se conecta con lo que dice la nueva era o la metafísica o todo lo que viene después de la teosofía, que dice que somos uno mismo, un ser único, el uno, el ser uno, y que ese ser está fraccionado, viviendo experiencias distintas en esta especie de sueño, en esta experiencia de separación, pero es un solo ser. De ahí que todos seríamos espejos de todos. Muchas veces también cuando hay personas que explican la ley del espejo y dicen que todo no es un espejo, que solo ciertas cosas son un espejo, pero en esencia si nosotros nos vamos a esta explicación más original, más esencial, se diría que todos somos espejos de todos. ¿Por qué? Porque todos somos esa única conciencia, ese único ser y que estamos fraccionados. Pero la ley del espejo se aplica más que nada en ciertas circunstancias con las cuales nosotros nos identificamos y tenemos experiencias como más trascendentes, más importantes en nuestra vida. Cuando tenemos dramas o cuando tenemos una identificación, un apego, una molestia, como que ahí se aplica mucho, pero cuando, por ejemplo, hay espejos, otros seres que no nos mueven nada, eso quiere decir que igual sería un espejo de nosotros, pero no sería un reflejo
de una parte que no está tan activa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos algo manifestado, está muy activo. Algo que pertenece a nuestra personalidad y que se manifiesta constantemente. Y cuando tenemos algo rechazado o reprimido o una especie de herida oculta, en nuestro inconsciente también está activo, pero de otra manera. Está activo no hacia afuera, pero está sí activo hacia el interior de nuestra psicología. Entonces, esos espejos como que, claro, nos mueven más, pero diríamos que según esta explicación más esencial, todos seríamos espejos de todos. Es como la alma gemela. Se habla de que, claro, hay algunas que son almas gemelas y hay una que sería la alma gemela más directa, pero en el fondo todos somos almas gemelas porque todos venimos del mismo origen, o sea, de la misma madre, del mismo útero. Entonces, sí, lo que pasa es que, claro, en la experiencia inmediata hay unas que están más separadas en su árbol, en los clanes familiares, etc. Pero eso se llama, en el fondo, según esta enseñanza, una extensión. El prójimo es una extensión de nosotros, no es una separación. También nosotros como hijos de Dios o como esencias que venimos de una fuente divina, somos la extensión de Dios. No es que Dios tuvo un hijo y le cortaron el cordón umbilical. No, ese cordón no se ha cortado nunca. Esa es la diferencia. Pero, bueno, dice que la ley del espejo propone una percepción del mundo, ¿ya? Y de las relaciones, es para que nosotros empecemos a ver, a apreciar nuestra experiencia desde otro punto de vista, desde el punto de vista de que todo lo que nos ocurre, todas las personas con las cuales intercambiamos experiencias, tienen que ver con nosotros mismos. Que todo eso que ocurre es una proyección de uno. O sea, en el fondo, todo soy yo mismo. Todo tiene que ver con uno. Incluso creo que también hay una enseñanza, un libro, algo que dice que es como, dice algo así como que todo tiene que ver contigo. Y sí, la experiencia es muy dramática, muy incómoda, muy dolorosa. La solución sería cambiarse uno mismo para que cambie esa realidad externa. Esta clase, como es más cortita, porque tiene pocas imágenes, poco texto, si alguien quisiera hacer una pregunta o intervenir, podría levantar la mano en el Zoom para que no se lo olvide. Siempre pensando que tiene que ser una intervención no muy larga. ¿Cómo funciona esta ley? La ley del espejo sirve principalmente como una herramienta de autoconocimiento a través de la observación y relación con el mundo exterior. El autor nipón propone 4 maneras en las que esta ley funciona para entender que está reflejando el mundo exterior de nuestro interior. Todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo. Lo mismo que estábamos hablando, es muy importante que no se olviden de este concepto, proyección. La proyección podemos asemejarla a que todo lo que nosotros vemos y experimentamos en el afuera es como una pantalla de cine que está en blanco, o como un lienzo de un cuadro. Eso está en blanco. Lo que vemos, lo que experimentamos, lo que aparece ahí en esta película de la vida, viene de nuestra mente. Se proyecta ahí. Incluso hay enseñanzas que son muy radicales,
muy radicales, como el curso de milagros, por ejemplo, que tiene símil en otras más, que dice que incluso todo lo que ocurre, o sea, la guerra, todo viene, es una creación mental que ya estaba y que se expresó afuera y nosotros la reconocemos. O sea, pero todo el mundo, incluso la materia, los planetas, ¿por qué sería tan descabellado? Suena como descabellado porque en el fondo esa proyección no viene de nosotros como egos, como estos seres pequeños o como estas personalidades que estamos acá, sino que ya es una proyección de un ser divino, de un ser creador, y ese es el Hijo de Dios. Por eso también se dice que esta creación, este mundo, no lo creó Dios. Ahí se rompe también un paradigma de las religiones que dice que Dios creó el mundo, pero ya se está develando el trasfondo de esta enseñanza espiritual y metafísica que dice que no es que Dios haya creado la realidad o el mundo, sino que es una creación del Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios también tiene el poder de crear. Todo lo que piensa el Hijo de Dios se plasma, se materializa. Este mundo sería un experimento, una creación, el cuerpo físico también, del Hijo de Dios, de los que son llamados co-creadores o logos o demiurgos. O sea, hay demiurgos, el demiurgo son seres intermedios, son seres divinos, y ellos crean también. Pero ¿a qué le llamamos Dios? Le llamamos Dios a pesar de que Dios está en todo, está en el centro de todo y está en todas partes, está incluso en la materia, pero se puede decir que de la fuente de Dios, del Dios incluso que no se conoce, de ahí viene, ese se podría decir que es el Dios absoluto, el Dios perfecto, el inmanifestado, ya, pero ese Dios se extendió, creó un hijo divino, y ese hijo también empezó a crear, y de ahí viene la creación del universo. Esta explicación un poco abstracta y más esencial es para que entendamos que en lo pequeño también, en nuestra vida pequeña, también existe esa co-creación y esa proyección mental. Porque como les digo, la proyección habla de que lo que nosotros experimentamos, nuestra vida y todo lo que sucede ahí es como una pantalla del cine. Y primero la creación viene de nuestra psiquis y después se proyecta en el exterior. ¿Por qué es un quiebre de paradigma? Porque se nos ha enseñado, educado, que el exterior funciona independiente de nosotros y que nosotros recibimos estímulos de la afuera y que de la afuera llegan a nuestra mente. Pero desde el PNL hacia adelante se habla de este proyector de la realidad. Además que también la realidad en sí se podría decir que no existe porque la realidad toda la percibimos distinto y todos la vemos distinto y depende de cómo la vemos y de lo que percibimos. Es una percepción. Por ende también no tiene una realidad objetiva, sino que es percepción. Ya, pero las cuatro maneras, las cuatro formas en que funciona la ley del espejo son estas. La primera es la similitud. Uno de los principales mecanismos para detectar la ley del espejo en nuestro día a día es la similitud. Esta sugiere que nosotros mismos reaccionamos de manera abrupta cuando observamos algunos rasgos negativos en otras personas y que nosotros mismos poseemos. Estas personas reflejan un lado que nosotros mismos tenemos
pero consideramos oscuro o poco agradable. Sin querer, nuestro inconsciente reacciona rechazando un acto o una persona como mecanismo de defensa personal. Sin embargo, la similitud nos muestra una manera en la que un espejo puede ayudarnos a ver aquellas cosas que consideramos defectos, aceptarlas y poder transformarlas. Esto nos indica de que a veces el espejo, que serían otros seres, otras personas, la manifestación de otras personas, a veces nos muestran, hay una afinidad como nosotros nos expresamos. Entonces, por eso que hay una ley hermética también que dice lo similar atrae lo similar. También es lo similar reconoce lo similar reacciona ante lo similar. Se crea ahí un lazo emocional. ¿Cuál sería el problema? Que nosotros, eso que es idéntico a cómo nosotros nos manifestamos, a algo activo que tenemos, lo rechazamos en otro, porque no somos plenamente conscientes de que somos iguales o parecidos a lo que nos causa un rechazo. ¿Alguien quiere dar algún ejemplo de similitud? ¿Alguna experiencia que haya tenido? Donde rechace algo y después se da cuenta que eso que rechazó en otro o que una persona le molesta o le choca, después reconoce y acepta que es igualito a esa persona, o que se manifiesta igual, o que tiene lo mismo. Alejandra. Por ejemplo, se da mucho en las relaciones laborales eso, ¿no? Miguel. Y se hacen levantamientos, los psicólogos de la empresa o de ese lugar pueden llegar a hacer levantamientos de ese tipo como de conflictos y levantamientos de habilidades blandas de otros y pueden hacer un trabajo en conjunto de precisamente esto de la proyección, hasta que llega un momento en que se dan cuenta que algo lo atrajo a ese otro, hay algo en el otro que me atrae proyectarlo. Y se conversa y se hace un trabajo a nivel psicológico laboral, por ejemplo. También en la pareja ocurre, Claro que sí, perdón. claro que sí. Nadie quiere decir alguna experiencia personal. Nadie quiere ser pillado. Aquí aparece un ejemplo. Un ejemplo de similitud podría ser enfadarse o sentirse incómodo si alguien toma el liderazgo en una situación decidiendo en tu nombre, cuando normalmente estás acostumbrado a hacerlo tú. Es posible que te veas diciendo, es un mandón, siempre quiere hacerlo todo él. Y en realidad no es más que un reflejo de algo similar a lo que haces normalmente, pudiendo haber percibido o recibido este tipo de críticas en el pasado. O sea, bueno, eso también ocurre cuando uno se pone a apelar o se pone a criticar a una persona por ciertas características y los que a uno lo conocen bien, gente muy cercana, le puede decir, pero si tú también eres así, perdona, pero tú también eres como igual, entonces te molesta algo similar. Entonces, interesante esto que los dos dedos van hacia uno. La otra forma es oposición. Por eso que el espejo no es siempre que refleje exactamente lo que al ser que lo está viendo. En otra manera, en la que actúa la ley del espejo es la oposición. Esta forma funciona justamente de manera opuesta a la anterior. Noguchi sugiere que en muchos casos tenemos determinados conceptos,
principalmente de identidad, tan arraigados dentro de nosotros mismos. Soy educado, soy tolerante, soy amable, que el mismo hecho de vernos expuestos a personas o circunstancias que reflejan lo contrario, nos enfadará de manera desmedida. Esto sucede como mecanismo inconsciente de refuerzo de la propia identidad. Es una manera en la que nosotros mismos nos reconocemos, nos reconocemos lo que somos y a lo que no nos queremos parecer. Yo puse una foto acá de una mujer que sufre maltrato. Y nosotros ya hemos hablado de este ejemplo del pasivo y del agresivo, del activo y del pasivo o del sumiso. Y también se escucha mucho como ejemplo de psicólogos, que la persona que está años atado, por ejemplo, a una relación donde el hombre tiene una violencia psicológica o incluso física, ¿ya? Ahí hay un espejo en oposición, un espejo inverso, porque seguramente la víctima jamás reconocería que ella es agresiva o que es violenta, que es controladora, pero si hace un estudio profundo de este tipo de enseñanza, con este enfoque, podría reconocer que igual tener una actitud de víctima es una agresión consigo mismo, consigo mismo. Se agrede a través de otro, que sería su pareja. No poner límites, no defender su salud mental, su salud física, es una autoagresión, pero de manera indirecta, de manera solapada. También nosotros hemos hablado que en esta sociedad la víctima tiene buena prensa, sino que el victimario es aquel que recibe todas las condenas y todos los dardos. Pero en una relación, sea la cual sea, donde hay un victimario y una víctima, ambos forman parte de esa dinámica y ambos son responsables. Pero en los casos más excesivos, es el victimario el que se va a la cárcel. Pero es muy bueno adquirir estos conocimientos para que uno, como víctima, asuma una responsabilidad fundamental. Porque no hay nada más importante que amarse a sí mismo, el amor propio. Y el amor propio también se tiene que defender. Y la víctima no lo hace. Ahora, a veces nos cuesta mucho poder entender cuál es la zona de confort de personas que están en ese estado de víctima tan fuerte, tan humillante. Porque cuando uno también está en una situación y no puede salir, a pesar de que también a veces muchos han recibido todo tipo de ayuda, pero no pueden salir, bueno, hay patrones, condicionamientos, pero también hay un algo, como una zona de confort, algo ahí. Y el mecanismo inconsciente en estos casos sería el refuerzo de la propia identidad. Cuando uno decimos, no, yo no puedo ser así, yo soy distinto, yo me estoy defendiendo y no estoy asumiendo que sí hay un paralelismo, pero que se manifiesta distinto. Un ejemplo de esto, un buen ejemplo podría ser tener muy arraigada la identidad de ser educado y amable ante esta situación. Si decido ir a una oficina para solucionar problemas burocráticos y la persona que me atiende contesta de malas formas, me dice que le molesto
me ignora, etcétera, me hará de espejo de lo que yo no soy y no quiero ser, provocando normalmente enfado. Recordemos que cuando unas cosas nos mueven mucho las emociones, ya sea positivas o negativas, es cuando el espejo está más activo, cuando hay algo más importante y trascendente que se está reflejando. Siempre hay que saber que para trabajar las percepciones o el mundo de la mente o de los pensamientos, que son uno de los orígenes más profundos que tiene todo lo que nosotros creamos o manifestamos, son las emociones. A través de las emociones nosotros podemos trabajar y podemos detectar qué percepciones tenemos o qué creencias tenemos de la realidad. Porque es muy difícil pillar eso en el subconsciente. Me parece que Buda fue uno de los seres que se sabe, como la enseñanza lo dice, que se puso a meditar profundamente y encontró todos sus patrones, sus creencias, sus percepciones, sus heridas, todos sus esquemas mentales meditando. Pero nosotros, muy difícil que agarremos eso en ese mundo tan sutil como es los pensamientos, porque la mayoría de nuestros pensamientos son inconscientes. Nosotros estamos siempre pensando, siempre estamos percibiendo, pero no somos conscientes de esa actividad mental. ¿Cómo podemos detectar lo que nosotros percibimos? A través de la emoción? Ahí es mucho más fácil, ahí se manifiesta y ahí lo sentimos. O sea, cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos mal, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando estamos felices. Ahí podemos ver, podemos entender qué hubo detrás de esa emoción. 2, el comportamiento, aquí debería ser, no un 2, sería que debería ser un 3. Sí, el comportamiento con otros. La ley del espejo nos muestra también en qué determinadas circunstancias reaccionamos de manera desproporcionada con personas que nos reflejan cómo nosotros mismos nos estamos comportando con otras personas. Ejemplo, un buen ejemplo de esto podría ser la infidelidad. Supongamos que estás casado y tienes una aventura con una tercera persona. Sin embargo, recientemente descubres que tu amante está conociendo a otra persona. En este caso, es muy probable que reacciones enfadándote o reprochando a la persona con la que tienes una aventura. Porque refleja, esa es la palabra clave, refleja la infidelidad que tú mismo estás cometiendo con otra tercera persona con la que estás casado. O sea, nosotros reaccionamos mucho al espejo, que sería cómo se comportan las otras personas. Pero ese enfado y esa indignación me está hablando que está haciendo un clic dentro de nosotros. La cuarta sería la idealización. El último método para ser conscientes de la ley del espejo es mediante la idealización. En este caso, suele ser el más común y consiste principalmente en contaminar con nuestras expectativas internas las relaciones con los demás. Es decir, nos enfada o entristece cuando una persona externa se comporta de una manera que nosotros mismos creíamos imposible. De esa manera, esta persona nos hace de espejo, mostrando nuestra decepción con que las cosas sean como nos gustaría a nosotros que fuese. La idealización sirve para darnos cuenta de cómo percibimos las relaciones con los demás, basadas en lo que queremos que sean en vez de aceptar como son realmente.
Nosotros caemos mucho en idealizar a las personas, a idealizar realidades, grupos, instituciones. Eso a veces caemos en la idolatría. Y cuando de repente nos damos cuenta que todos estos ídolos o la persona idealizada tiene los mismos defectos que cualquiera y que también se puede caer y cometer errores, ahí se nos quiebra el espejo. Por ende, es un mecanismo de la psiquis, la idealización. Hay que estar consciente que estamos idealizando, a quiénes estamos idealizando, para poder verlos tal como son y vernos a nosotros también como somos. Un buen ejemplo de la idealización suele surgir en el contexto de pareja. Cuando conocemos a alguien e inmediatamente creemos que es el perfecto para nosotros, atribuyéndole características como que es, por ejemplo, detallista, cariñoso, con capacidad para escuchar y generoso. Sin embargo, en el primer momento en que veamos un comportamiento egoísta, pasota, no sé lo que es pasota, se olvide de cosas importantes y no escuche, tú mismo te decepcionarás porque la imagen mental que te habías construido mediante la idealización no encaja con lo que estás experimentando. ¿Para qué sirve la ley del espejo? La ley del espejo sirve como herramienta de autodescubrimiento personal a través de comprender cosas propias en la relación con el mundo y las personas que nos rodean. Si eres capaz de ver situaciones con personas, lo que nos refleja a ti y quieres cambiar la sensación de enfado o decepción, el autor japonés propone que una vez que lo tengas claro, oriente tu comportamiento al perdón. Noguchi muestra a lo largo del libro la importancia de soltar el resentimiento u odio hacia alguien para poder encontrar la paz interior que habita en cada uno de nosotros. El mecanismo para poder ir transformando y ir trabajando estos reflejos, esta ley del espejo que nos produce mucho desazón, muchas emociones negativas, es el perdón. Pero como hemos definido el perdón anteriormente, sería soltar. El verdadero perdón es soltar, es liberarse de factores que a nosotros mismos nos hacen mal. Hay un factor que es muy difícil de soltar y de trabajar, que es la sensación de injusticia. Cuando nosotros sentimos profundamente que nos han sido injustos, que hemos padecido una injusticia de alguien. Entonces podemos ahí hacer un barrido en nuestra mente, en nuestra experiencia, de situaciones y personas que nosotros pensamos que han sido muy injustas, que nos han traicionado, que nos han estafado, que nos han engañado. Por ende puede venir un maestro así como inventando una historia y dice, perdónalo. Pero ¿cómo lo voy a perdonar si me estafó, me engañó, abusó de mí, me maltrató, me mintió? No, no nace el perdón. No es fácil que nazca ese perdón. ¿Por qué? Porque sentimos que han sido injustos, que no me lo merecía. Pero hay otra ley que, porque todas estas leyes son complementarias, hay una ley que se llama la ley de correspondencia. También está ahí en este libro clásico que se llama el Kybalión,
donde salen los 7 principios herméticos o 7 leyes universales principales. Y esa ley de la correspondencia es que todo lo que nos ocurre nos corresponde, que no existe la injusticia. Por ende, también a nivel macro no existe la estafa. Y esa también se hermana con la ley de causa y efecto. Todo tiene una causa. Por ende, cuando nosotros nos sentimos abusados, estafados, engañados, eso tiene una causa y esa causa está en nosotros. Nosotros provocamos una causa que desconocemos y después la padecemos. Por ende, la injusticia sería una ilusión. En el fondo todo es justo. Todo es causa de efecto. Todo es un movimiento matemático. No existe la injusticia. Ley de correspondencia. A ver, después la voy a ponerla acá. Pero el perdón, para ahorrarse todo ese análisis mental medio escabroso, el perdón es un mecanismo para soltar. Y es un mecanismo de autosanación, de autoconsideración, de amor propio. Porque si yo sigo manteniendo ese enfado, ese resentimiento, esa sensación de injusticia, en el fondo estoy produciendo una emoción. Y esa emoción me está afectando psicológicamente, emocionalmente y físicamente. Las personas que no perdonan se enferman. Por ende, para tener claro, soltar es el perdón. Ya, suelto esa situación, perdono, comprendo que nadie es perfecto, que esa persona está llena de defectos, igual que yo, y que le tocó vivir esta experiencia, fue débil, y bla, 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 bla. Con una comprensión superior, puedo soltar. Por ejemplo, por ahí hay un dicho, ni perdón ni olvido. Esa es la sensación de injusticia, porque igualmente uno puede trabajar por la justicia en este mundo perdonando. No son contradictorias. O sea, limpiándose, no llenándose de resentimientos, buscando la sanación, no significa que uno no haga las cosas que tiene que hacer en este mundo y en las leyes del mundo. ¿Cómo perdonar y sanar los espejos de mi vida? Hay que reflexionar. ¿Qué no puedes perdonarles? Ejemplo, no puedo perdonar a mi padre su exigencia conmigo y hacerme ver que nunca soy suficiente en el trabajo. Eso es algo en lo cual muchos no pueden perdonar. Podemos hacer este trabajo de introspección también en los pensamientos negativos. Ejemplo, no puedo sale lo mismo. Bueno, igual parece que ahí está repetido el texto, pero piensen en pensamientos negativos. Uno puede sanar esos espejos, esos pensamientos negativos constantes, resentimiento. Identifica y entiende. Una vez que hayas hecho lo anterior, busca exactamente la cosa que hizo, busca la cosa que hizo y que a día de hoy no has sido capaz de soltar. Perdona con palabras. Para esta parte tendrás que recordar aquello que esta persona ha reflejado de ti mismo y perdónatelo a ti mismo y a él o ella. Es muy importante que el perdón sea con palabras. El perdón cuando es así ya en pensamiento y no se expresa, no se completa, no se procesa, no se finaliza. El perdón siempre tiene que expresarse. Y ideal que sea con palabras. Ahora sí lo ideal es que uno hable con una persona
y le dice que la entiende, que ya no está resentido, que está trabajando en un perdón, que se ha perdonado a sí mismo, etcétera. Y si no, ya la situación no se puede hacer con esa persona, uno puede imaginarse y hablarle a esa persona que no esté presente. Porque como dicen por ahí, la mente igual funciona o el inconsciente funciona igual aunque no esté. Porque la emoción va a estar igual. Pide perdón una vez que haya sido capaz de poner en perspectiva lo anterior y perdones a una persona siendo consciente de lo que ha reflejado en ti, observa cómo te has comportado tú. Es posible que habiendo visto el espejo que ha hecho, quieras también disculparte por el posible daño causado. Todo esto sugiere un aprendizaje. Es posible que aún habiendo hecho todos estos pasos, siga guardando algo de rencor a esa persona. El autor japonés propone que te digas a ti mismo, le perdono todas las veces que consideres necesarias hasta que sea verdad. Noguchi resalta que aunque la ley del espejo actúe a través de otras personas, el perdón no deja de ser a uno mismo. Esto habla de que en el fondo toda queja, todo perdón es a uno mismo, a través de los otros, porque los otros son espejos, manifestaciones del uno, del único ser. Es muy importante practicar, como dice acá, el perdón. Uno puede hacer prácticas de visualización, de meditación, de oración, perdonando, también comunicándose con las personas y aún de repente se manifiesta ese rencor. Eso, como dice acá, no importa, es que practicar y practicar y practicar hasta que eso se vaya plasmando de verdad. Es como la práctica del Ho'oponopono, que es una práctica del perdón. O sea, si a una persona le funciona haciendo solamente un día el Ho'oponopono con respecto a una relación dañada con alguien, sería fantástico. Pero si no le funciona de una sola vez, la idea es seguir, porque eso va trabajando y se va integrando poco a poco en el inconsciente. Los beneficios. La ley del espejo es una brillante herramienta de autoconocimiento personal que te hará comprender cómo tu visión del mundo y tus relaciones cercanas no son más que un reflejo de ti mismo. A través de esta ley podrás perdonarte muchos aspectos personales, de los que quizás no eras ni conscientes ni consciente, y empezar a cambiar el sufrimiento por la paz interior. La frase de la iglesia o del cristianismo que dice, creo que es el primer mandamiento, ama a Dios como a ti mismo. La única diferencia es que ellos hablan de Dios como un ser separado, trascendente, que en el fondo nosotros no somos, no tenemos que ver directamente con esa divinidad, pero en el fondo amar a Dios es amar nuestra divinidad interna, nuestro ser interior, lo que somos realmente. Y si uno se ama hacia adentro, también expresa ese amor en esta manifestación terrenal. Y otra también, una frase muy importante es que conviértete en lo que quieres recibir de los otros. O sea, uno recibe lo que es. Si uno espera algo de la afuera, de las personas, o desea algo que se manifieste,
lo más inteligente es uno convertirse en eso. No buscarlo y esperarlo de la afuera. O sea, si quiero prosperidad, me convierto en un ser próspero. Si quiero amor, tengo que encontrar ese amor dentro de mí. Tengo que amarme a mí mismo con lo que soy, sin necesitar nada de afuera. Si quiero, y así, y así, así. Si yo quiero encontrarme con personas X, yo tengo que reconocer eso dentro de mí y me tengo que conectar con eso y me tengo que sentir así. Porque, bueno, como vimos en las clases pasadas, la carencia, las necesidades y todo eso van funcionando con proyección, con culpa, con exigencias, con negocios, con condiciones, y así, así, así. Eso sería la clase. Abrimos los micrófonos para reflexionar, para consultar. Entraron poquito hoy día. Mariana. Sí, que interesante es porque muchas veces cuando uno escucha la ley del espejo, uno dice, no, no puede ser, si yo de verdad no tengo esas características que me molestan en el otro. Entonces ahí le encontré razón cuando dijiste que es lo que no queremos ser, también nos hace el mismo ruido. Entonces ahí sí me hace mucho más sentido, en lo que no nos queremos convertir, porque vemos lo que es y con nuestro grado de conciencia decimos, no, yo no quiero ser como esta persona, no vibro con esa forma de ser. Claro, hay un aspecto bien sutil que también explican, es que si uno reconoce algo afuera, ¿por qué lo reconoce? Porque lo que uno, a ver, lo que uno no es o que no tiene, no podría reconocerlo. Esa fábula de que a uno lo impulsan a buscar, por ejemplo, una moneda de 100 pesos, un ejemplo, en el suelo. Oh, se me cayó una moneda, ¿me puedes ayudar a buscarla? Y uno empieza a buscar en el suelo, en el pasto, y encuentra esa moneda porque ya sabe que es una moneda de 100 pesos. Pero si a uno lo mandan a buscar o le piden un favor de buscar algo que uno no sabe lo que es, nunca lo va a encontrar. Entonces, eso es una explicación de que todo lo que nosotros vemos es porque lo estamos reconociendo. No lo estamos conociendo por primera vez, así como que no, yo no tengo esto y yo, primera vez que lo veo y no me gusta y lo juzgo. Lo estoy reconociendo porque eso ya lo conozco, pero en un nivel inconsciente, o sea, no es un nivel de que yo pueda, repito, reconocerlo, aceptarlo y verlo, cómo se manifiesta, porque a veces se manifiesta de otra forma. Es ahí uno de las cosas complejas. Cualquier cosa que sea, ira, envidia, vanidad, se puede manifestar de la forma clásica o se puede manifestar de otra manera. Y cuando se manifiesta de una forma solapada o escondida, se produce el problema porque uno no lo reconoce. También dan el ejemplo de los mentirosos. Hay gente que le cargan los mentiras, los mentirosos. Entonces también ahí uno viene con el espejo y con toda esta cháchara y te dicen, no, yo jamás miento, no hay nada que me cargue más, que me moleste más, encontrarme con personas mentirosas. Pero uno ahí tiene que buscar en qué se miente. Y a veces se miente en cosas sutiles, en cosas que no son tan directas, tampoco anda mintiéndole a los demás, pero sí se miente en algo. Miguel, Francis quiere hablar. Francis, estás muteada.
Hola. Hola. Lo que yo quería, bueno, no sé si es como complementar un poco la información, es que en algún momento leí que si bien es cierto, uno a veces no tiene como las características que a nosotros nos molestan de otra persona, y como decía Miguel, las estamos reconociendo porque en algún momento, quizás en nuestras vidas anteriores, hemos sido de la forma que nosotros rechazamos y no queremos ser en esta vida. Entonces, es por eso que tal vez de repente uno no quiere ser de una manera, pero sí sabe o recuerda de alguna forma cómo es ser de ese tipo de persona. Es como lo que O quería sea, compartir. sí, tiene que ver con eso. Es un ejemplo de una expresión de, a ver, de esta ley del espejo, por ejemplo, cosas de vidas pasadas. Pero las vidas pasadas yo diría que no hay que verlas tanto en el pasado, porque entendamos que el pasado no existe y el futuro tampoco, y que todo es un eterno presente, entonces todo eso está ahí. Toda esa Claro. información está aquí y ahora. Ujú. Claro, por eso que hablamos del inconsciente. Nosotros en todas estas clases estamos hablando del inconsciente, de esa parte oculta, de esa parte que se nos escapa, que no la vemos, que nos cuesta reconocer, pero está todo ahí. Claro. También, o sea, yo lo invito en esta especie de volada, esta volada del único ser. O sea, yo con Stalin, Hitler, el Chacal de Nahuel Toro, los psicópatas, los santos, Gandhi, todos son partes de mí, sí. Por ende, yo puedo reconocer todo porque todo eso está en mi psiquis. Pero está en esos niveles profundos del ser. Igual que una vez dimos una clase y esperamos repetirla que se llama los 9 círculos dantescos, donde están los 9 infiernos, desde el purgatorio hasta, se dice que la novena esfera o el noveno círculo está la tumba de Lucifer. Ya, todo eso también está dentro de nosotros, imagínense. Entonces, todo lo que el Dante vio, que sería bueno que alguna vez vieran alguna película o leyeran algo de la Divina Comedia, que es un viaje astral, un viaje lúcido que hace Dante con su maestro Virgilio y le muestra todos los infiernos. Van bajando, bajando por todos los círculos del infierno y ahí le va diciendo, mira, aquí están los iracundos, los violentos, acá están los ladrones, los estafadores, acá están, ya sí, todos los pecados. Y eso es un viaje interno que hizo él en su propio ser, pero bajó a sus mundos infiernos. Así cuando nosotros también tenemos un viaje astral a esferas sutiles o muy elevadas, también es un viaje interno. No estamos saliendo a otra parte, no estamos como viajando a otro país, estamos viajando internamente a nuestros planos superiores del ser y cuando tenemos pesadilla estamos bajando, viajando hacia nuestros mundos más densos, oscuros. Por eso que es así de profunda y radical esta enseñanza cuando uno empieza a explicarla más allá. Todo está en todo, todos somos todos. Y estos seres, por ejemplo, yo dije Hitler, hablé de Stalin, no sé, pues cualquiera, por decir algo, también uno dice, no, pero uno piensa que estos seres son así, van a ser así siempre. No, eso fue una experiencia que tuvieron estas almas, porque igual son seres divinos, hay espíritu ahí, está Dios ahí y vivió una experiencia donde cumplió un papel bastante radical y perverso, pero no, esa esencia divina no va a estar eternamente pegada en ese personaje. Por ende, alguna vez se va a integrar con otras esencias divinas.
Por eso, claro que sí, yo creo que, o sea, toda la información de las vidas pasadas están ahí y uno a veces las reconoce, las detesta, las siente. ¿Por qué? Porque en lo más profundo de esa parte oscura del inconsciente está ahí. Y alguna vez se conecta, alguna vez se enciende, se activa. Y nosotros la sentimos como rechazo o como agrado. Tanto así que a veces nos enamoramos de un gurú. Oh, este filósofo, este gran psicólogo escribió tantos libros y me fascina. Y cada vez que leo un libro de esta persona, me elevo y se me llena mi ser. O sea, yo ahí estoy reconociéndome a mí mismo, una parte de mí que tiene esa sabiduría, está vibrando, pero también es mía. No es del maestro, no es del guía. Eso es lo que se llama un poco de la sombra blanca, de que cuando nosotros idealizamos o vibramos con cosas muy bellas o elevadas, estamos haciendo contacto con la sombra, pero de esa forma, digamos, luminosa o positiva. No creemos que tenemos eso y lo reverenciamos y lo sacralizamos en otros, pero sí lo tenemos, sí está, no se manifiesta. También esta reflexión nos lleva a algo muy loco. Nosotros en potencia tenemos la capacidad de ser lo peor del mundo o lo mejor de la existencia, o sea, mejor dicho. Tenemos esa capacidad que se exprese, que se manifieste, es otra cosa. De ahí que también se dice que los maestros autorrealizados, los maestros que ya cumplieron y una gran etapa, que ya llegaron a la meta, tienen en estado pasivo, en estado potencial, todo el mal del mundo, o sea, todo el mal de la existencia están potencialmente, pero no lo ejecutan, no lo expresan, sino que conscientemente expresan lo contrario. Expresan el amor, expresan la conciencia, la sabiduría, pero tienen esa capacidad. Por eso hemos escuchado de los ángeles caídos. Los ángeles caídos, cuando se caen, se convierten en demonios inmediatamente. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad. Porque eso que los transformó, eso es la transmutación negativa que se hizo. O sea, si no estuviera en ello, no se convertirían en demonios, ángeles caídos. Y así un ángel caído como un demonio tiene la capacidad de volver a ser un ángel, de volver a levantarse, de volver a surgir desde lo más profundo de los mundos infra. ¿Qué más? Mary. Miguel, dentro de lo que expones, que lo encontré súper completo, gracias por el autor. Es un libro ese, se llama, lo estaba buscando, se llama La ley del espejo, justamente. Pero hay otro más. Eh, como que quisiera que pudieras como dar algunas directrices, puede ser como de algunas claves, ¿no? Como para autoobservarse mejor en ese momento en que me estoy proyectando, porque es difícil saber cuándo me estoy proyectando. No es fácil, entonces como que el primer paso sería aprende en qué consiste proyectarte, que es lo que estamos haciendo en esta charla. Pero luego es como hacerte preguntas, por ejemplo, que son, ¿quiénes son las personas con las que no te llevas bien? ¿Qué es lo que más te molesta de esas personas? ¿Qué es lo que más criticas en una persona?
¿Cuáles serían como claves como para trabajar la proyección? Tú ya lo dijiste. No, pero me refiero Pero que es hay que un mira, trabajo, ¿no? Hay un trabajo después de esas preguntas, ¿no? hablamos del perdón, de practicar el perdón. Una de las formas es que, aunque yo no lo sienta, yo lo expreso. Ujú. Por ejemplo, yo puedo practicar el Hoponopono, no sé si alguien no conoce acá lo que es el Hoponopono, yo lo puedo practicar aunque no me la crea, pero dicen que funciona igual. Sí, porque el verbo es muy importante. Cuando tú dices que hay que pedir perdón con palabras, es una energía que la palabra perdón tiene una frecuencia vibratoria súper alta, igual que el gracias, igual que el te amo. Y ya lo hemos visto en experimentos con el doctor Emoto, en el agua, ¿verdad? Bueno, nosotros somos 70% agua, así que sí es importante el verbo. Pero cuando mencionas el perdón, siento que es un proceso que viene después del primero que yo te sugería que nos indicaras, porque el perdón es un proceso. Y dijiste, no puedo perdonar de un momento para otro, tengo que decantar lo que me está pasando con esto. Ay, que tengo rabia, ¿por qué es así? O sea, hay madres que le dicen a sus niños de 3 años, eres una egoísta desconsiderada a los 3 años de esa niña. Entonces, ¿qué está proyectando esa madre en ese hijo de 3 años? O sea, es un proceso, el perdón, que no es en todos, por supuesto, igual, tiene ritmos, velocidades distintas en todas las personas, va a depender mucho de cómo fue esa herida de infancia, porque a todo esto, la proyección desde la psicología es algo que nace en la infancia, de donde me empiezan a condicionar. Entonces, todo lo que me van enseñando, lo que no es lo que voy a proyectar. Y, y no es fácil, a pesar de que uno puede como entenderlo, sí, no es fácil. Cuando te enfrascas en una discusión con otro, cuando no quieres ir a un lugar porque va a estar esa persona que no te cae bien, qué sé yo, no sé, tantas cosas, ¿no? Ay, que está hablando ya esta persona, ya está hablando, qué sé yo. Son procesos de perdón que vienen como después del darme cuenta. Entonces, como lo que yo te sugería era como ciertas claves de cuando tú estás proyectándote, en ese mismo momento en que te estás proyectando. Tal vez sería esto que dijiste en un par de charlas atrás, la autoobservación, por ejemplo, practicarla todo el tiempo, mirarse hacia adentro, antes de emitir un juicio de valor, por ejemplo, mirarse hacia adentro, preguntarte, por ejemplo, ¿para qué quiero lograr eh, diciéndole esto a esta persona? Como mirarse para adentro, así como autosecharse un rato antes. Así es como lo que yo te estaba preguntando, ¿no? Ciertas claves antes de llegar a ese proceso del perdón. Mira, tú lo dijiste, el autoobservación, la autoobservación. Y de repente, no sé, pues la mente quiere como más tips, más claves. La autoobservación es todo y suena simple, pero es una práctica concreta, profunda y, y que, a ver, procesa todo esto. Si nosotros nos estuviéramos siempre autoobservando, y autoobservando significa ser consciente de sí. Cuando no nos estamos autoobservando, estamos viviendo en automático. Estamos presas de los pensamientos mecánicos, tengo que hacer esto, me tengo que apurar, pero no estoy siendo consciente de mis pensamientos, de mis percepciones, de mis emociones, sobre todo, y de lo que estoy haciendo. De ahí vienen los accidentes, los olvidos, claro, enfadarse y proyectar inmediatamente y atacar, juzgar, criticar, dañar, prejuiciar, todo eso viene de la no autoobservación. Por eso que con una sola palabra uno puede decir autoobservarse. Y con eso lo digo todo. Pero es un proceso, pues, estar con la mirada
hacia afuera y hacia adentro. Una mirada interior y una mirada exterior. Ahí yo estoy teniendo como una panorámica completa de la experiencia. Miren, no sé si alguna vez han leído algo de Gurdjieff. Gurdjieff hablaba mucho del método de la autoobservación, del recuerdo de sí. Que Gurdjieff decía, siempre hay que estar en el recuerdo de sí. Recordarse, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué vine? ¿Dónde estoy? Lugar, objeto, sujeto, objeto, lugar. Sujeto, yo completo. O sea, y cuando yo digo sujeto, no estoy hablando del cuerpo físico, o sea, yo, Miguel, no, yo un ser viviendo aquí una experiencia que tiene tiene un sentido esa experiencia, y ahí después viene mi personalidad, mi cuerpo, yo, sujeto, objeto. El objeto es el momento presente, o sea, lo que estoy haciendo. Puedo, no sé, voy a hacer un trámite, estoy trabajando en algo, estoy estudiando. Lugar, ¿en qué lugar estoy? Y no solamente como pensarlo, estoy aquí. No, observar el lugar completamente, todos los detalles. Eso es autoobservación. Y Gurdjieff también hablaba del stop. O sea, de repente decía que había una práctica que uno estaba haciendo y se acordaba de esta observación y decía, stop. Y paraba todo y empezaba a observar. Observar hacia adentro y hacia afuera. Ese era como el stop psicológico. La clave, y ahí venía la clave de Sol, sujeto, objeto, lugar. Eso también le hablaba del choque consciente, también le decía, que hay momentos que uno tiene un choque consciente. O sea, voy en el metro mirando a todo el mundo, y de repente ya me olvidé de mí, me olvidé de por qué estoy ahí, me olvidé de todo porque estoy puro fantaseando con mi mente va para todos lados y de repente yo hago el stop, paro, el choque consciente ya. Inmediatamente eso se va ahí, se hace consciente. Pero es tan fácil como decir autoobservación. Ahora como yo dije, uno de los materiales más importantes son las emociones. O sea, cuando nosotros tenemos emociones, sobre todo negativas, es muy importante que nosotros reconozcamos que estamos ahí en una identificación fuerte y que tenemos que hacer algo. Tenemos que tratar de no salir de la identificación. Y si la emoción nos sigue rondando y nos complica todo el día, ahí hay que hacer un trabajo de reprocesar esa emoción. Y esa emoción, ¿cómo se puede reprocesar? Expresándola conscientemente. O sea, me siento, me relajo, me conecto con la emoción y la expreso. Hay una forma, porque también se puede hacer con palabras. Se puede llorar, si es rabia se puede, como dijimos también, pegar a estos monos porfiados, patalear, practicar boxeo con una bolsa, con arena. Pero también hay una fórmula que se enseña en las terapias que uno pronuncia una vocal. Casi siempre yo he escuchado que es la A, pero podría ser otra. Pero uno tiene que mantralizar esa vocal con la emoción lo más genuina, lo más profunda, con la mayor fuerza, con la fuerza real que tiene la emoción, mantralizar esa letra. Y a través de esa mantralización, esa expresión se va procesando, se va transmutando, se va liberando. Okay. Yo creo que aquí nadie, por el pánico escénico, nadie quiere hacer la prueba.
No, no sé. Porque imagínense que yo tengo rabia. Entonces yo empiezo, pero yo así voy a dar un pequeño ejemplo. Yo tengo que poner cara de rabia, tengo que gesticular rabia y tengo que decir, ¡ah! Y mientras más rato, y eso se va. Y eso es un proceso consciente. Sí. Uno se hace consciente de la emoción y no daña a alguien, ni proyecta culpa, nada. Sí, está también de la técnica de la silla vacía, que la utiliza mucho la psicología humanista o la Gestalt, que es ponerte frente a una silla y colocar a la persona con la que en la que pones proyecciones de atributos o de afectos, de carencia, etcétera, la que sea, y después te paras y te sientas en la silla donde supuestamente estaba el personaje y cambias. El personaje lo pones donde estabas sentado tú y conversas y le respondes. Le respondes como si fuera, te respondes como si fuera él diciéndote a lo que le dices, ¿no? Y ahí vas tomando conciencia de qué dije, cómo lo dije y desde dónde lo dije. La silla vacía. La pueden buscar en YouTube como técnica Ahora, y práctica claro, terapéutica. con respecto al perdón o el soltar o el sanar algún conflicto con alguna persona, lo más directo, lo más bueno es comunicarse con la persona. Cuando ya no hay caso, uno debería hacer eso de la silla vacía. Pero a veces en nosotros como que bypaseamos esa experiencia. Pero si fuera sincera de verdad, lo hacemos nomás. Y no la pensamos tanto. Además que es sin expectativa porque es un proceso individual. O sea, si nosotros de repente decimos, ¿sabes qué? Esta experiencia ya la comprendí, me doy cuenta de que, bueno, yo también fui parte de eso, aunque sea indirecto, de como sea, y yo suelto esta situación, la sano, ya no tengo ningún rencor contigo, ya directamente, y también tiene que ser sin expectativa, no esperando que el otro reaccione bien, no, uno tiene que hacer el trabajo de uno hacia uno. Si la persona conecta bien, mejor, Y si no, pero si no, no importa. Pero eso diríamos que es como shock, una terapia de shock. Claro, si es imposible, porque voy a poner un ejemplo así muy extremo. Si apenas empezamos, llamamos y la persona empieza a decir puras garabatos y no nos deja ni siquiera hablar, ya ahí hacemos o si, no sé, pues no sabemos ubicar a nadie, o sea, ahí podemos hacer, o si la persona está difunta, pues, puede ser a los padres y hacemos la silla vacía. o un acto Pero, psicomágico en la carta, ¿no? pero, pero claro, yo les digo como, como práctica, lo mejor es directo, pero bueno, igual va a servir la silla vacía que no sea tan directo, va a servir igual. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo respecto a lo que hemos estado hablando de las proyecciones? ¿Se han sentido en algún momento que se han proyectado hacia ustedes? ¿Cómo han reaccionado frente a esa situación en algún contexto de familiar, de trabajo? Principalmente, más que contar el detalle de las situaciones, como cómo se han sentido cuando han proyectado o cuando se han proyectado con ustedes. ¿Alguien quiere comentar algo respecto a eso? Hola, ¿Sí, Maru? sí. Pues yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado estas proyecciones, o siempre las estamos experimentando, yo pienso. Eh, yo identifico mucho, no sé si estoy bien, con la del espejo, el idealizar. Sucede con los hijos Ah, cuando le dicen a uno, es que tu hijo, por ejemplo, hablando de la escuela, es muy pegalón, es muy esto, o sea, puras cosas negativas. Y uno dice, no lo puedo creer porque mi hijo es el mejor. Uno idealiza a los hijos
y no quiere ver lo que realmente son, ¿no? Claro. Y en ese aspecto, pues sí les hace a uno mucho daño, ¿no? No sé si estoy bien en Sí, esa y es muy percepción. común eso también. Buen ejemplo. Sí, Es muy sí. común eso de los hijos. O las parejas, ¿no? O las parejas, por ejemplo, cuando en las parejas, cuando encuentra a alguien que toma mucho o que tiene algún vicio de algo, ¿Mm? no, 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 pero él es buena gente, Sí, va a justamente. cambiar, uno idealiza, ¿no? También, Y ya después a uno da cuenta pues, que no es así, claro. O o si sea, se tenemos, da cuenta de la realidad. no, total. Sí, Ujú, Miguel, la idealización está ahí marcada. O cuando tenemos un amigo y es muy inmaduro y nosotros seguimos ujú, siendo amigos de este chico de este amigo que finalmente nos mete en problemas por ser muy inmaduro, por ser muy niño, y me viven diciendo, ¿hasta cuándo eres amiga de esa persona? Esa persona te ujú. mete en puros problemas porque es muy infantil. No, lo que Sí, pasa es que no, y viene y sale como la parte, el aspecto materno de uno. No, lo que pasa es ujú. que, pobrecito, si es que nadie lo pesca y nadie lo quiere, entonces como que yo lo quiero y yo lo, y no es cabro chico, dejémoslo que sea como es. Yo, Sí, yo creo que podríamos estar así como haciendo una lista de sí, proyecciones, pero la, estas cuatro que menciona Miguel, sí. eh, son, son bastante distintas y nos ayudan como parámetro a una Sí, mejor autoobservación a la hora ¿cómo se llama? de De aplicar, auto, digamos, ¿sí? ajá, Que, bueno, no sé, Miguel no tiene abierta la lista ahí, pero eh, Bueno, puse la similitud, la oposición, ujú, falta una, me falta la que viene después de la oposición. idealización. No, no, esa es la última, idealización. la tres. También está el comportamiento de los demás. Similitud. La similitud, me voy a abrir un poquito acá para que nos muestre. La oposición. Y esa es Oposición la segunda y la tercera es Comportamiento con otros. con otros. con otros. Eso. Ujú, Mira, yo me acuerdo que hace tiempo en un programa muy bueno de la radio había un psicólogo junguiano, experto en psicoanálisis, sueño, todo esto. Y le contaba al ¿Doctor? quien dirigía la radio que en su experiencia clínica él ya tenía pero totalmente comprobado que las personas buenas y las personas lindas son las que se enfermaban más. A él le llegaban la mayoría de sus pacientes con una serie de problemas psicosomáticos y emocionales. La mayoría eran voluntarios, que de la Cruz Roja, que eran cuidadores de gente enferma, era la buena de la casa, la generosa, la que estaba para todos. Y él se puso también a estudiar eso, y bueno, y hay mucho material escrito al respecto, porque decía que, claro, son las personas que menos, que no tienen tanta la capacidad de reconocer como esas emociones como la rabia, y no ponen límite, y también no se dan su espacio, No se y bla, autocuida, bla, en el y fondo. eso enferma más que incluso la persona egoísta o los llamados malos. Y eso está comprobado. Sí. Y ahí hay un mecanismo que también sería muy interesante profundizar alguna vez por qué ocurre eso, pero muchos lo han explicado. Yo hace poco conversaba con una persona que había tenido unas experiencias con ataques de entidades, cosas así, con acechos de entidades. Y bueno, y me dijo una cosa que cuando uno se conecta, eso ocurría cuando uno se conectaba con aspectos densos, oscuros,
y por eso ocurría esto como una especie de canalización negativa, pero cuando uno empezaba a vibrar en amor y en lo luminoso, esto se acababa. Pero yo pensaba, ¿por qué a una persona que habla de que se puede conectar con el amor o con la luz, le ocurre esto? Y me acordé inmediatamente de las historias que se cuentan de San Antonio. No sé si ustedes han escuchado de las tentaciones de San Antonio. No, yo no. Incluso hay hartos cuadros clásicos de las tentaciones de San Antonio. Muchos pintores, Lo voy a anotar, oye. que es que San Antonio tenía sueños, donde los sueños y experiencias lúcidas también parece que los demonios lo atacaban. Mucho, mucho, mucho. Y lo tentaban con el sexo, con cosas pervertidas. Y esas son las tentaciones de San Antonio. También estos santos que siempre son atacados como por la parte oscura, pero terriblemente. Por ejemplo, hay una película de una niña que es como poseída, que tiene estigma. La película Estigma. Y que el Padre Pío también y muchos otros estigmatizados que se le rompen las manos y sangran como Cristo y sufren y tienen procesos muy fuertes. Bueno, eso ocurre y hago la relación con la clase que vimos de las relaciones especiales, que nosotros tenemos una idea de lo que es el amor y de lo que es la luz. Pero cuando nosotros tenemos la idea clásica funcionamos con la mente clásica, que es que el amor es un polo, y en el otro polo está lo oscuro, o el odio, o la maldad, y yo me tengo que polarizar en ese amor, yo me alejo tanto de ese polo que quedo absolutamente débil, quedo vulnerable. Entonces, ese otro polo yo lo estoy alimentando. Cuando yo me polarizo en esto que yo creo que es el amor, que es lo luminoso, yo estoy alimentando la sombra o esa parte disruptiva, y esas después me atacan. Entonces, el camino del medio, el camino del Buda, el camino del Cristo, el camino de los maestros, no es el camino del Padre Pío, ni de los santos, ni de San Antonio. No es un camino de polarizarse en algo que es luminoso, sino que es de integración. Primero integro todo, lo acepto, lo integro y después lo transmuto y después se vuelve todo luz. Pero primero lo tengo que integrar, no tengo que andar arrancando ni polarizando. Por eso que los maestros verdaderos tienen la capacidad de ser a veces severos, a veces drásticos, tienen toda esa capacidad, no son seres de luz como un hada, luminosa, de amor, pero débil. Eso también hacíamos la referencia con el simbolismo de una flor del campo que es luz, que es sutil, pero que viene una tormenta y ahí nomás queda la florcita. Pero el simbolismo del maestro, del trabajo y de la dirección del que nosotros enseñamos acá, es el camino, por ejemplo, de una araucaria, de un roble, que tiene grandes raíces hacia lo más profundo, es fuerte y llega a lo más alto. Ese es el camino de la maestría que nosotros estamos aquí estudiando. Y eso es cuando se integra la parte oscura. Pero cuando uno la integra, uno no significa que se vuelva demonio, que se vuelva malo, no. Significa que uno integra toda esa fuerza, esa energía vital, esa alma que está atrapada en esa oscuridad, y la ocupa como fuerza motriz, como una especie de alimento, como de abono, como gasolina, algo así. Pero en potencia. Claro, está el simbolismo de la lámpara. Es como el aceite, el fuego, ¿ya? El aceite es toda esta cuestión alquímica, toda esta parte oscura que se le llama la putrefacción, la calcinación.
pero se ocupa para iluminar, para la luz de la llama. Entonces, por eso que muchos explican que, claro, que el camino de la santidad, de esta santidad, de estos santos que como que buscan apartarse del mundo, apartarse del sexo, apartarse de toda la experiencia humana porque es mundano y es inferior y quieren estar en devoción con Jesús, con Dios. Ellos se polarizan, ellos se alejan tanto de su sombra y no la integran que después esa sombra se les va en contra. Y eso es lo que, eso es lo que nosotros estamos hablando acá de la integración, de conocerse, de aceptarse, de expresar eso, de pasar a través de esto y rescatar la fuerza que hay ahí, pero transmutarla. Para transmutar algo hay que meterse en eso. Es por eso que estas personas, nosotros, el concepto que tenemos del amor y de lo luminoso, si lo concebimos en la polaridad, nosotros nos volvemos presa fácil de esos ataques psíquicos. Bueno, dejamos acá esta clase y nos vemos el próximo martes. Voy a ver con las otras personas que dan clases para ver qué clases se pueden dar alguno de ellos. Y ahí nos vamos a volver a conectar el martes. Ok, Miguel, muchas gracias. Así que gracias a todos. Gracias. Estamos viendo. Bonita noche. Gracias, Chao. gracias Alejandra, gracias Miguel por los aportes, de verdad, se les agradece mucho. Gracias. Nos vemos. Gracias, Miguel. Gracias, Alejandra. Gracias, Eduardo. Gracias por todo el aporte. Es muy interesante la información que nos dan. Gracias. Sí, vamos Chao. a mandar el link siempre un poquito antes para que 5 para las 8 ingresen y empecemos como puntual, ¿ya? Ok. Porque Miguel es así, Ok, sobre todo Miguel. ok. Muy bien. Estén bien. Gracias, Besitos, abrazo. Alejandra. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.